Muy buenas amigos de Ingeniería Total, hoy vamos a ver otro video más en esta serie de videos de SolidWorks. Este ya es el quinto video de esta serie. En el video anterior dibujamos lo que es esta pieza, tenía un plano de fabricación y le empezamos a dibujar. Ahora lo que tengo aquí es esta pieza y voy a hacer el proceso inverso, es decir, ahora voy a hacer el plano de fabricación de esta pieza, como si la fuéramos a mandar para que la fabricaran, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ya estando aquí en SolidWorks, lo que tengo que hacer para hacer un plano es irme acá, donde dice nuevo, bueno, donde dice esta hojita así como en color blanco, en la flechita le damos y ponemos crear dibujo desde pieza o ensamblaje. ¿Sí? Ahora esperamos a que cargue. Está un poco lento el SolidWorks. Y bueno, ya nos ha cargado aquí y nos aparecen varias opciones de tamaños de hoja. Los tamaños de hoja 0, A1, A2, A3, A4 son diferentes tamaños que ya están, digamos, estandarizados, ¿no? El tamaño A0 es el mayor, después sigue el A1, el A2, el A3 y el A4 es más pequeño que todos estos. El A4 es más conocido como el tamaño carta, el que utilizamos comúnmente para imprimir, ¿no? Y bueno, también podemos darle un formato aquí, o más bien un tamaño personalizado. Podemos poner las medidas que queramos o de las hojas que queramos imprimir. Si queremos una hoja muy grande, pues entonces le damos las medidas de ancho y altura aquí en la página. Se las escribimos ya sea en milímetros, o si no, aquí le podemos poner que sea en pulgadas y nos lo da en pulgadas, ¿no? Yo lo voy a dejar en milímetros. Y bueno, vamos a dejar ese tamaño de hoja. También hay otros tipos de hojas. Está un poquito lento. Aquí nos aparece, ¿no? más tipos de hoja, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este de A4. Todos los que sean A4 son los tamaño carta, ¿no? Diferentes nombres, pero todos son tamaño carta. Los que sean A4. Por ejemplo, vamos a ver uno que esté A4. Vamos a ver este A4, cómo se ve, ¿no? Bueno, parece que no nos cargó. A ver, aquí está. Bueno, para no estarlo buscando, podemos quitar o destildar este cuadro. Los más estándar son estos, no los que ya están estandarizados, pero podemos elegir otro tipo de hoja y aquí nos encontramos varios, ¿sí? Ejemplo, este es uno que a mí me gusta mucho en particular, pero ustedes pueden escoger el que ustedes deseen. Por ejemplo, escogemos este y esta va a ser nuestra hoja donde vamos a poner las vistas de la pieza, ¿no? Todo esto podemos editarlo. ¿Cómo editamos nuestro formato de dibujo? Nos vamos aquí donde dice formato de hoja, clic derecho, editar formato de hoja, y ahora todas estas líneas son como croquis, perdón. ¿Recuerdan cuando hacíamos croquis? Estas líneas son simplemente eso, son líneas de croquis, y estas se pueden también cambiar. Como cualquier documento de Word, le podemos dar doble clic, seleccionamos y ponemos cualquier texto, ¿no? Le damos clic afuera y ya se nos queda marcado lo que es cualquier tipo de texto que queramos poner. Por ejemplo, pieza 1, nos salimos y ya queda el nombre grabado, ¿no? Podemos cortar estas líneas con las mismas herramientas que utilizamos en croquis. Podemos cortar, por ejemplo, cortamos esta línea nada más y la cortamos. Cortamos estas líneas y las cortamos también. Y podemos desaparecer este texto. Lo seleccionamos y le damos suprimir, y le vamos dando forma de acuerdo a nuestras necesidades, o si para nuestro proyecto, si estamos trabajando en alguna empresa, pues podemos proponer un tipo de formato, ¿no? El que nosotros queramos o el que nosotros necesitemos. Por ejemplo, voy a dejarlo así. Todo esto se puede editar, como ya lo dije. Y para salirnos le damos a este icono que está aquí y ya nos salimos. Ahora sí, aquí donde vamos a poner las vistas. ¿Dónde podemos encontrar las vistas? Al principio, cuando abrimos el documento, nos aparecen aquí las vistas, si es que vieron, ¿no? Pero si hacemos otras opciones, se nos desaparecen. Pero ¿dónde están? Están aquí, miren. En este icono que está aquí le damos clic. Y aquí seleccionamos lo que es la pieza, ¿no? La pieza 2, ¿sí? Que ya estaba seleccionada, pero si no les carga, la vuelven a dar clic. Entonces ya tenemos la pieza, tenemos la vista frontal, superior, posterior, derecha, izquierda, ¿no? Bueno, entonces digamos, lo principal que tenemos que poner es una vista. La vista que tenemos que utilizar comúnmente es la vista que tenga mayor datos o mayor información. ¿Y cuál de estas vistas tiene mayor información? Pues es la vista frontal, ¿no? Hablando de esta pieza. Tal vez otra pieza tengamos que utilizar la vista superior
o la vista derecha o izquierda, ¿no? Depende de la pieza que estemos haciendo. En este caso, la vista frontal es la que tiene mayor información porque aquí tiene ¿cómo se dicen? Sus barrenos, sus ranuras y su barreno interior. Tiene mucha información aparte del tamaño total de la pieza. Por ejemplo, bueno, vamos a borrar otra vez. Empezamos y seleccionamos la vista o la arrastramos, ¿sí? Y automáticamente si movemos el mouse nos da la vista, ¿sí? La vista derecha, la vista superior, la vista izquierda y la vista inferior. Esto siempre y cuando estemos trabajando en el sistema de tercer ángulo. El primer ángulo, recuerden que las vistas superior se hace hacia abajo, la vista derecha se va hacia la izquierda y viceversa, ¿no? Y cuando estamos trabajando en el tercer ángulo, pues las vistas son la frontal, a la derecha va la vista derecha, hacia arriba va la vista derecha, ¿no? Es al revés. Si tal vez no conocen eso de tercer ángulo, tal vez en otro video lo explique más a detalle, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos trabajando en el tercer ángulo y voy a utilizar las vistas que yo necesite. Por ejemplo, voy a utilizar esta vista, ¿no? Que es muy similar a esta o a esta, ¿no? Son muy similares. Y si yo doy de forma esquinada, vean, me manda una vista isométrica, ¿no? Estas vistas isométricas no son siempre necesarias, ¿no? Cuando el dibujo es muy claro o se entiende con estas dos vistas, esta vista sale sobrando. Pero si la quieren tener, bueno, la pueden poner, ¿sí? Y le damos clic. Cuando hemos terminado de poner las vistas que necesitamos, le damos aquí en la palomita. Y esta vista, por ejemplo, de aquí, esta la podemos mover libremente, ¿sí? Y la podemos poner por ejemplo, aquí. Y estas vistas están conectadas, ¿sí lo ven? Hay una línea ahí que siempre me va a tener conectada. ¿Por qué? Porque es una proyección. La que puedo mover es esta, la que puse primero. La puedo mover hacia arriba, hacia la derecha, separarla, acercarla y moverla a donde yo quiera, ¿sí? Entonces yo le voy a dar la distancia que yo quiera. La puedo mover así. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ponerle las cotas a esto. ¿Cómo ponemos las cotas? Bueno, las cotas son muy fáciles. Se ponen igual que cuando estamos haciendo un croquis. Nos vamos a cota inteligente, que es lo mismo que aparece en un croquis. Todo esto aparece en un croquis. De hecho podemos dibujar líneas si necesitamos, círculo, lo que queramos, ¿no? En este caso vamos a empezar a dibujar. Lo primero que tenemos que hacer es darle las medidas. Bueno, podemos empezar como queramos, pero principalmente hay que hacerlo con las medidas totales de la pieza. Es decir, el ancho y el largo, ¿no? Por ejemplo, de aquí hasta aquí, ¿cuánto me mide esta pieza? ¿Sí? Y me mide 100. Y del ancho de acá, pues me mide también 100. Es una pieza cuadrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a fabricar esta pieza, ya sabemos que vamos a utilizar una materia prima que tenga 100%. Bueno, en realidad depende del acabado, ¿no? Si es un acabado al que no tenemos que darle, o al que tenemos que darle un maquinado, pues entonces tenemos que seleccionar una pieza, por ejemplo, de 105 por 105 milímetros, para que al momento de hacer el rebajado aquí o el maquinado, pues me quede la medida de 100%. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ahorita lo que tenemos que hacer es únicamente poner las cotas, pero son muy importantes estas dos cotas, para que el que vaya a fabricar sepa qué material va a utilizar. Y después seleccionamos los barrenos. Por ejemplo, este barreno, ¿sí? Ahora, por ejemplo, me da esta forma, ¿no? Digamos, este tipo de cotas. A mí la que me gusta utilizar es el sistema ANSI. Como lo seleccionamos, ya lo expliqué en el video anterior, me parece. Si no, bueno, lo voy a explicar aquí. Vamos a esta opción, opciones, damos aquí, vamos en opciones, damos propiedades de documento. En esta dice estándar general de dibujo, seleccionamos diferentes formatos y a mí el que prefiero es este, ¿no? Es el que me parece más cómodo para leer los planos. Y vean, ahora ya me dio esta forma, ¿sí? Y bueno, ya seleccionamos lo que es el tamaño de este barreno y no es necesario seleccionar este. De hecho, esto es incorrecto en un plano. ¿Por qué? Porque lo correcto es, si estos barrenos son del mismo tamaño, pues entonces en uno solo podemos poner aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, en este cuadro de diálogo o este cuadro de texto aquí, ese es el código, por ejemplo, es el código para que me dé el diámetro y la medición automáticamente. Pero yo puedo modificarlo. Si pongo el cursor hacia adelante y pongo un número, por ejemplo, que son 4 barrenos, entonces yo coloco el número 4 y la X, indicando que son 4 por la misma dimensión, es decir, un diámetro de 10. Y le damos a aceptar y ya me queda esta medida, ¿sí? Ahora yo también puedo elegir esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si estos barrenos no son pasados, sino que llevan una rosca? Si llevan una rosca, si estamos en el sistema internacional, bueno, aquí cuando borramos esta parte de aquí nos aparece este cuadro siempre, ¿no? Que si deseamos editar lo que aparece aquí, le ponemos que sí. Si vamos a estar editando siempre,
y queremos que no nos aparezca este cuadro a cada rato, seleccionamos aquí para que no nos aparezca y le damos que sí, ¿sí? Ahora nosotros somos libres de escribir aquí lo que queramos, ¿ve? Y podemos escribir cualquier cosa. Entonces esa es una forma de hacerlo en caso de que en el dibujo no hayamos hecho o especificado que aquí está roscado. Si no está roscado, lo podemos especificar en el plano y eso nos ahorrará a lo mejor tiempo en estarlo dibujando, ¿no? Lo que importa es el plano porque es el que se va a fabricar, es el que van a ver los operadores. Entonces aquí podemos poner el tamaño de rosca. Por ejemplo, podemos poner un con mayúsculas que es un M10, por ejemplo, la medida por su tipo de rosca, ¿no? Que si no me equivoco es 1.25 me parece. Y bueno, si no, bueno, este 1.25 se refiere al tamaño, ¿no?, de la rosca. Si es rosca fina, si es rosca gruesa. Este tipo de roscas los pueden encontrar en tablas. Busquen tablas para brocas o machueleados y ahí les va a aparecer las medidas. Por ejemplo, si es un M10, un M8, un M12, etcétera, ¿no? Ahí les va a aparecer el tipo de rosca que tiene. Si es 1.25 ya se entiende que a lo mejor es tipo de rosca gruesa, o si es otra, por ejemplo, por 1, a lo mejor tipo de rosca fina, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que les quiero explicar es que aquí podemos utilizar o escribir lo que queramos, ¿no? Si la dimensión no lo da, podemos aquí escribir lo que queramos. Bueno, ya tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si está enroscado le ponemos que son 4, igualmente 4 por, que son M10. Al indicar M10 significa que ya está roscado, ¿no? El operador debe estar capacitado para saber que esto ya, que lleva una rosca, ¿no? Una rosca que es M10 por 1.25. Y bueno, entonces ya hemos hecho los barrenos, pero para cada barreno siempre hay que posicionar, nunca se olviden de esto, hay que posicionar los barrenos. ¿Cómo los posicionamos? Es decir, darle una referencia. Nuestra referencia va a ser a partir de esta línea. Todos los barrenos se van a acotar desde esta línea. Por ejemplo, seleccionamos esta línea y seleccionamos este barreno y nos da una posición de 10 en horizontal. Después de aquí, por ejemplo, de este barreno, podemos al otro tomar esta medida y nos da de 80. ¿Sí lo ven? Entonces también ya tenemos la medida, digamos, en eje X, por ejemplo, pero nos falta la posición en el eje Y de este barreno. Entonces nos vamos a posicionar aquí como referencia. Esta va a ser nuestra referencia de aquí al barreno. Nos va a dar que también es una dimensión de 10 y del otro barreno al otro barreno también nos da de 80, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hice una pieza cuadrada, ¿no? Una pieza fácil. En algunas otras ocasiones van a ser piezas mucho más complejas y a lo mejor se sobreentiende que están a la misma distancia, pero siempre hay que especificarlas. Todos los barrenos deben estar en su posición, es decir, tener dos coordenadas. La coordenada de este punto es 10 y 10, ¿sí? Referenciados a esta línea y a esta línea. Y la posición o la coordenada de este barreno es en 10 más 80, 90 a partir de aquí. Y lo mismo este barreno que está acá, ¿sí? Bueno, ya tenemos esta posición. Ya hemos seleccionado estos barrenos, ya están posicionados. Este ya me indica que está a 80 de aquí y está a 80 de este barreno, ¿no? Que estos sí están, digamos, a la misma altura, ¿no? Y ese sí se sobreentiende que están ahí. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Podemos seleccionar este barreno que está aquí de una vez, que es 38. 38.1. 38.1 creo que lo había explicado en el video anterior. Es el tamaño de una pulgada. Una pulgada y media, ¿no? Una pulgada 3/4, perdón. Una pulgada 3/4. Bueno, ya tenemos la medida. Esta digamos que es un barreno pasado el que está aquí, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, estas vistas. Bueno, le damos aquí salir en la cuota. Para modificar el modo de vista, por ejemplo, seleccionamos cuando esté las líneas punteadas, seleccionamos estas opciones que están aquí, miren. Podemos seleccionar que se vea de esta manera, que se vea de esta manera. Así es como nos lo da por default, que la demos sólida o que la demos así, ¿no? Son todas las vistas que también nos da cuando estamos modelando esta pieza. Por ejemplo, la vista que debemos utilizar siempre son estas, ¿sí? Pero si necesitamos información del interior, podemos seleccionar esta información, ¿no? Para indicar que este barreno va pasado. Estas líneas punteadas se refieren al barreno que va aquí, ¿no? Y estas líneas punteadas que se ven aquí son estos barrenos y son las ranuras que se ven. En caso de que esta vista consideren que no está clara, bueno, pues entonces podemos hacer un corte. ¿Cómo hacemos un corte a esta pieza? Muy sencillo, nos vamos a ver diseño, damos vista de excepción y vamos a darle un corte a esta pieza.
Aquí nos dan varias opciones de corte. Corte vertical, corte horizontal o un corte, por ejemplo, seleccionando 2 puntos, ¿no? Y aquí le podemos dar un ángulo si queremos hacer un corte angular. En este caso vamos a hacer un corte vertical. Así, exactamente donde está esta línea que estoy aquí moviendo, me va a hacer un corte. Entonces yo doy clic aquí, ¿sí? Puedo editar aquí el croquis si lo necesito. Si no lo necesito, pues no. Entonces nomás le doy a aceptar, ¿sí? Y yo muevo el mouse hacia acá, ¿sí lo ven? Hacia acá o hacia acá, dependiendo donde dé la vista, ¿no? Estas flechas indican hacia dónde va la vista del corte. Es como si nosotros nos posicionáramos de este lado y miramos la pieza hacia acá. Si hacemos un corte, lo que vamos a mirar va a ser esta vista, ¿no? Entonces aquí podemos intercambiar la dirección. Ya se me deseleccionó. Para seleccionarlo otra vez hay que buscar, aquí está, seleccionar lo que es la herramienta de vista de sección y le damos invertir dirección, ¿sí? Y ahora la vista que yo necesito, bueno, o la que yo estoy viendo, es decir, si me pongo de este lado y la veo acá y le hago un corte, voy a ver esta vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta vista, por ejemplo, ya no me puede servir. Es mejor esta vista porque aquí ya me marca lo que es mejor el barreno, ¿no? Y las ranuras y con los barrenos, ¿sí? Ya me indican que son pasados tanto las ranuras como los barrenos. Entonces aquí ya no tengo que indicar que es pasado, ¿no? Porque aquí en esta vista ya se ve que es pasado. Y bueno, para acotar esta ranura lo que tengo que hacer es puedo dibujar un croquis, porque esto en sí es como un croquis. Dibujo un croquis para posicionar dónde están centradas estas ranuras. Yo me voy aquí en el centro, hago un croquis, me voy a la mitad donde me marque aquí el centro. Aquí está el centro de las ranuras y le pongo que sea para construcción, ¿sí? Para que me lo dé punteado. Si no le pongo que es para construcción, me dará una línea sólida y entonces el operario puede confundirse y decir qué es esto, ¿no? Entonces si ya lo ve punteado, quiere decir que simplemente es una línea de referencia, ¿no? Y no está, digamos, en la pieza. ¿Para qué me va a servir este círculo? Bueno, este círculo me va a servir. Primero hay que darle el diámetro de este círculo. El diámetro. Puede ser así, puede ser de varias formas, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a hacer así. En este caso, de 75 el diámetro. ¿Para qué me va a servir? Para indicarle al operador que estas ranuras van a ir centradas en este diámetro de 75. Así el operador ya puede meter su broca en esta posición. Bueno, tengo que indicar la posición de aquí. Y ya sabe en qué lugar debe de ir lo que es la ranura, ¿no? Entonces yo le puedo dar una posición, ¿sí? Ahora vamos a posicionar, digamos, el centro de esto. Otra cosa también, hay que seleccionar los centros de los barrenos, así como están aquí, y de las ranuras. ¿Cómo lo hago? Me voy a diseño, no, perdón, anotación, y me voy a centro de círculo y selecciono esto, ¿sí? Y aquí en opciones le pongo que es una ranura. Ah, no, perdón, como aquí está curveada no me va a dar la opción. Bueno, lo que podemos hacer es darlo así y seleccionar esta, ¿no? Entonces ya tengo el centro de esta ranura y de este lado. Y selecciono así cada uno. Esto es muy útil para posicionar, digamos, estos centros, ¿no? Es como si fueran barrenos como los de acá. Hay que posicionarlos también para que el operador sepa dónde tiene que colocar su broca y empezar a hacer estas ranuras. Bueno, entonces de aquí vamos a trazar el centro. Bueno, no me lo marca el centro, no sé por qué. Bueno, pero aquí está el centro, ¿no? Y lo marco hasta donde me llegue, ¿no? Aquí está. Sí. Y después hago otra línea hacia donde está el otro centro de la ranura para que sepa hasta dónde llega, ¿sí? Bueno, está ahí la posición. Y ahora estas líneas también van a ser de construcción. Bueno, ya están de construcción porque las seleccioné acá como construcción. Ahora le doy lo que es un ángulo. Lo selecciono. Y bueno, está demasiado lento aquí mi computadora. Creo que tiene algunos procesos que la están ralentizando. Pero bueno, vamos a darle aquí esta posición. Y bueno, y es que ya la había puesto antes, sí se había puesto. Y quiere decir que esta está a 44.8. Que en realidad creo que no me posicionó bien esta línea.
ya que no me marcó bien el centro. Si checaron, aquí sí me marcó bien el centro. A ver, vamos a ver. Aquí tiene que haber 23.31. Okay. Bueno, no hay ningún problema. Ese es el ángulo que me da, ¿no? Entonces sí está bien. Bueno, ya tengo la posición de o el ángulo más bien. Es decir, que el operador va a marcar un ángulo. Bueno, hay que marcar también la posición, ¿no? Dar una referencia. Vamos a dar la referencia del centro a la primera ranura, que sean 21 grados, ¿no? 21.3. Entonces, del centro a aquí serían 21 grados, ¿no? Entonces él tiene que marcar una línea 23.31 grados y posicionar este barreno. Y también tenemos que posicionar esta línea. Bueno, de aquí a aquí nos dará un ángulo, ¿no? Para ubicar este barreno, entonces tendrá que desplazarse a 45.14 grados. ¿Sí? Y esa sería la posición de estas dos. Ya no necesita otra indicación, porque el círculo que está aquí le indica al operador que no tiene que salirse de este círculo, ¿no? Que tiene que trazar una línea así, otra línea así, y sobre este círculo tiene que posicionar los centros de esta ranura y empezar a maquinar esto, ¿sí? Entonces, bueno, ya tiene la información. Y también podemos marcarle la posición de las otras ranuras. Por ejemplo, vamos a trazar otra línea de construcción aquí. Bueno, otra línea aquí de construcción, y indicarle que estas líneas están a estas distancias, ¿no? Está demasiado lenta mi computadora. Bueno, si aquí se me salió la cuota, bueno, lo que tengo que hacer nada más es mover la pieza y posicionarla donde mejor me convenga, ¿no? Bueno, eso ya es de acuerdo de lo que necesiten, ¿no? Si pueden referenciarlo de otra forma, ustedes lo pueden hacer también. Y ahora lo que me falta aquí es indicar que estos radios, o bien estas ranuras, tienen un radio de 5, es decir, este radio es de 5, ¿no? Y ya con eso, bueno, indicamos que las ranuras, o podemos ponerle aquí, que van a ser esas 4 ranuras, van a ser de radio 5, ¿sí? Ya con eso el operador sabe que las ranuras son de radio 5, están posicionadas en este círculo, tienen esta ubicación de ángulo, ¿no? Y con eso creo que es más que suficiente para esta vista, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta vista? Estas de acá, puedo posicionarlas para acá. Y tenemos que darle la altura de la pieza. La altura total de la pieza de 50. Esta altura de aquí, que es importante. ¿Sí? ¿Y qué más tienen? De esta vista también me faltó lo que son los redondeos. Estos redondeos que están aquí. Únicamente con la misma cuota inteligente le damos lo que son redondeos. Siempre hay que buscar que no se crucen las cuotas. Obviamente aquí lo estoy haciendo rápido. Ya ustedes lo pueden hacer con calma si es que van a entregar un trabajo bien. Ahorita nada más estoy enseñando cómo se acotan los planos, cómo se ponen las vistas. Entonces aquí, como es radio de 10, ponemos igual, como son 4, ponemos que son 4 los mismos radios de 10, que aunque se sobreentiende que parece ser que la medida es la misma, siempre hay que decir que son 4 por 10 para que no haya ninguna duda. Y bueno, creo que esta vista no tengo nada. Por ejemplo, estos radios de aquí puedo ponerlos en esta vista. Por ejemplo, el radio que va de aquí a aquí es de 50, y la medida esta que está, bueno, de aquí a aquí, la puedo sacar, ¿no? Restando 50 menos 20 me daría 30, que es la distancia. Y este chaflán que está aquí, que le hice, esto lo puedo sacar. Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer con la herramienta chaflán o la cuota chaflán. Le damos aquí, en esta opción, le damos cuota chaflán. Ahora lo que hacemos es seleccionar el ángulo y una digamos, línea horizontal o vertical. Y automáticamente aquí nos da cómo es que se acota lo que es el chaflán, ¿no? Y ya nos dice que son 2 por 45, ¿no? 2 significa a la distancia que hay de aquí, de este punto, o de esta línea a este punto, ¿no? Ahí debe haber 40, más que no me la da, pero bueno, debería de darles. Entonces, bueno, ya tengo lo que son con estos, el chaflán. ¿Qué más faltaría?
Aparentemente ya es todo de la pieza. Con esta información el operador ya debería poder fabricar esta pieza sin ningún problema, ¿no? Ya nada más aquí pues en la hoja de dibujo seleccionamos qué tipo de acabado de tener. Si por ejemplo anotaciones de romper aristas o cosas así, ¿no? Como es aquí, rebabar y romper aristas vivas para evitar que la pieza esté filosa. Y pues simplemente, ¿no? El tipo de dureza que debe de ser el material, el tratamiento térmico que debe llevar, etcétera, ¿no? Pero únicamente aquí se enseña cuáles son las vistas. Ahora otra cosa que quisiera aprovechar en este video es, por ejemplo, podemos escalar. Si vemos que en las piezas o las vistas están muy pequeñas o muy grandes, podemos darle la escala. Aquí en esta parte nos da una escala por default que dice 1 a 2. Pero podemos personalizarla si le damos aquí y podemos seleccionar varios tipos de escalas, ¿no? Hay tipos de escalas que ya están normalizadas, pero en caso de que no estén normalizadas o no sea necesario, podemos elegir cualquiera de estas, ¿no? Y si no, podemos simplemente, si no está la escala, podemos darle la que queramos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y en próximos videos estaremos aprendiendo a modelar piezas un poco más complicadas, ¿no? Y hacer planos un poco más complejos. ¿Sí? Bueno, hasta luego, que esté muy bien. No olviden suscribirse al canal si les gustó. Hasta luego.